En 1990, una adolescente gallega desapareció sin dejar rastro, dejando a sus padres sin respuestas durante más de 2 décadas. Pero 22 años después, su padre hojea un antiguo anuario escolar de ella, y lo que descubre en ese momento lo cambia todo. La niebla llegaba desde el Océano Atlántico y cubría la ciudad costera de Muros, Galicia, con su habitual manto matinal. Francisco Morales se asomó a la ventana de la habitación de su hija y observó cómo la niebla se arremolinaba en torno al faro de Cabo Vilán. La belleza paisajística de este pequeño pueblo, con sus casas de granito y sus escarpados acantilados sobre el mar, siempre había sido una fuente de consuelo para él hasta hace 22 años, cuando su hija desapareció sin dejar rastro. Francisco se apartó de la ventana, sus ojos escudriñaron el dormitorio intacto. Todo estaba exactamente como Alba lo había dejado aquel día de primavera de 2003, pocas semanas después de graduarse en bachillerato. Los pósters de grupos pop españoles seguían pegados a las paredes. Su escritorio seguía ordenado con libros de texto y cuadernos, y su armario lleno de ropa que no se había puesto en más de 2 décadas. «Ya es hora», susurró para sí, recordando la conversación que había mantenido con su mujer Elena la noche anterior. Por fin habían acordado que, después de 22 años, tenían que aceptar que Alba no volvería. Hoy era el día en que ordenarían sus pertenencias. Donarían lo que pudiera ser útil a niños necesitados y trasladarían el resto al desván. Francisco abrió la ventana para que entrara aire fresco, lo que inmediatamente alteró años de polvo acumulado. Estornudó y se secó los ojos, luego se dirigió al armario y empezó a sacar la ropa de Alba. Cada prenda le traía recuerdos: su Rebeca verde favorita, el vestido que llevó a su cena de graduación, los vaqueros desteñidos con parches que ella misma había cosido. Trabajó metódicamente, colocando las prendas en diferentes cajas, una para donar, otra para guardar, otra para los recuerdos. Cuando llegó a su material escolar, dudó. Representaban las aspiraciones de su hija, su futuro que nunca llegó a ser. Había sido admitida en la Universidad de Santiago de Compostela, donde pensaba estudiar biología marina. Mientras Francisco ordenaba libros de texto y carpetas, se topó con un libro que no reconoció, el Anuario Escolar de Alba. Sorprendentemente, se dio cuenta de que nunca antes lo había hojeado. En los dolorosos días que siguieron a su desaparición, ni él ni Elena soportaron ver el rostro sonriente de Alba plasmado en aquellas páginas y congelado en el tiempo junto a compañeros de clase que habían seguido su vida. Francisco se sentó en el borde de la cama y abrió el anuario. El peso del anuario en sus manos le pareció significativo, como si tuviera en sus manos un trozo de la vida de su hija que había permanecido inexplorado. Hojeó las brillantes páginas hasta encontrar el retrato de licenciatura de Alba. Su sonrisa, tan brillante y esperanzadora, le hizo sentir un dolor familiar en el corazón. 22 años, susurró, pasando el dedo por su cara. Necesito aprender a llevarte en mi corazón sin este dolor, cariño. Sus ojos se desviaron hacia la foto junto a la de Alba, su mejor amiga, Ana Díaz. La cara de Ana le trajo recuerdos de las fiestas de pijamas, las cenas en su mesa, las chicas riendo y susurrando secretos. Francisco se dio cuenta de que hacía años que no sabía nada de Ana. Tras la desaparición de Alba, Ana la había visitado con regularidad durante unos meses, pero con el tiempo esas visitas cesaron. Curioso, Francisco hojeó la sección con los perfiles individuales de los estudiantes. Cada graduado tenía una página con una breve biografía y citas personales. Encontró la página de Alba y leyó sus palabras escritas cuando tenía toda la vida por delante. Gracias a mamá y papá por creer siempre en mí, a mis profesores que me empujaron a ser mejor y a mi mejor amiga Ana. No te olvides de devolverme mi libro, Platero y yo, edición ilustrada. Abuela, te quiero siempre. Francisco soltó una risita entre dulce y amarga. La broma desenfadada a Ana era tan típica de su amistad. Pasó la página para encontrar el perfil de Ana y leer sobre sus sueños y aspiraciones. Su biografía hablaba de empuje, de perseguir los sueños y de valerse por uno mismo. La mente de Francisco volvió al libro que Alba había mencionado. Platero y yo había sido su favorito desde la infancia. Había coleccionado varias ediciones. ¿Lo había devuelto Ana alguna vez? No recordaba haberlo visto entre las cosas de Alba. Impulsado por la curiosidad, Francisco empezó a rebuscar entre las cajas de los libros de Alba.
El polvo de la habitación le hacía llorar los ojos y gotear la nariz, así que decidió llevar las cajas al salón, donde podría respirar mejor. En el salón, vació las cajas metódicamente, colocando los libros y las revistas en la mesita y en el suelo. Había novelas de fantasía, libros de ciencia, revistas de naturaleza, pero ninguna edición ilustrada de Platero y yo. Francisco se preguntó si Ana aún lo tendría después de tantos años. Por capricho, revisó la parte de atrás del anuario y encontró una sección donde los estudiantes habían escrito su información de contacto. Ana había grabateado su número de teléfono con una nota: «Llámame cuando quieras. Mejor amiga». Francisco cogió su teléfono y marcó el número, sin esperar que siguiera en servicio después de 22 años. Como había previsto, el mensaje automático le informó de que el número ya no estaba en uso. En ese momento se abrió la puerta y Elena entró cargada con bolsas de la compra. Se detuvo bruscamente, contemplando la escena de libros y revistas esparcidos por el salón. «Francisco, ¿qué es todo esto?». Su voz era aguda por la sorpresa y algo más profundo: dolor. «Solo estaba revisando las cosas de Alba como habíamos planeado», explicó Francisco, poniéndose de pie. El rostro de Elena se endureció. «Acordamos ordenar y guardar sus cosas, no esparcirlas por toda la casa. Pensé que por fin íbamos a avanzar, no a quedarnos en el pasado otra vez». «No estoy morando, Elena. Encontré su anuario y estaba buscando algo». «¿Qué puede ser tan importante?». Elena dejó las bolsas de la compra en la encimera de la cocina, con movimientos rígidos por la ira. Francisco le mostró el anuario, señalando la nota de Alba sobre el libro. Mencionó un libro que Ana tomó prestado. Tenía curiosidad por saber si estaba entre sus cosas. Elena suspiró pesadamente. «¿Un libro, Francisco? Eso ya no importa. Los libros de Alba están cogiendo polvo. No deberíamos molestar a Ana con esto. Seguro que ella también lo ha olvidado». «¿Sabes dónde está Ana ahora?», preguntó Francisco, cambiando ligeramente de tema. «Sí, la veo a veces cuando estoy en la ciudad. Ahora vive en una caravana», respondió Elena, empezando a deshacer la maleta. «Pensé que tal vez podría visitarla», dijo Francisco tentativamente. «No solo por el libro, claro. Hace tanto tiempo que no la vemos, y una vez fue como de la familia». Elena dejó lo que estaba haciendo y se volvió para mirarle directamente. «Francisco, hoy no puedo hacer eso. No tengo nada en contra de Ana, pero no estoy dispuesto a verla ahora. Anoche acordamos hacer limpieza y dejar la esperanza. Ir a ver a Ana hoy me parece lo contrario de eso», señaló el desorden en la sala de estar. «Me quedaré aquí y limpiaré esto. Prepara las cosas para el ático como habíamos planeado. Si quieres ir, es tu decisión». Francisco asintió. Comprendiendo su reticencia, fue una idea espontánea. «Iré solo». Elena le indicó dónde solía aparcar Ana su caravana, pero le advirtió: «No la presiones demasiado, Francisco. La desaparición de Alba también debió de afectarle mucho. Eran como hermanas». Francisco recogió el anuario, el teléfono, la cartera y las llaves del coche. Mientras se dirigía a la puerta, miró a Elena, que ya había empezado a apilar ordenadamente los libros de Alba en cajas. Sintió una punzada de culpabilidad por haberla dejado con la limpieza, pero algo le empujaba hacia Ana, hacia respuestas a preguntas que aún no se había formado. La puerta se cerró tras él y salió a la brumosa mañana de Muros, con el anuario apretado contra el pecho. Francisco condujo por las sinuosas carreteras costeras de Muros, siguiendo las indicaciones de Elena hasta el aparcamiento de caravanas donde ahora vivía Ana Díaz. El trayecto duró unos 20 minutos y le llevó lejos del centro del pueblo, a una zona modesta donde había varias caravanas aparcadas a lo largo de una franja que daba a una zona boscosa. Aparcó el coche y miró a su alrededor, intentando identificar cuál podría ser la de Ana. Había una docena de caravanas de distintos tamaños y condiciones. Algunas parecían permanentes, con pequeños jardines y muebles de jardín. Francisco se acercó a un hombre que estaba lavando los cristales de su caravana. «Perdone, busco a Ana Díaz. ¿Sabe cuál es su caravana?». El hombre señaló hacia una caravana azul y blanca en el extremo del solar. «Esa es la casa de Ana. Una señora agradable. Es muy reservada». Francisco le dio las gracias y se dirigió a la caravana indicada. Era modesta, pero estaba bien cuidada, con una pequeña maceta junto a la puerta. Respiró hondo y llamó a la puerta. Al cabo de un momento, la puerta se abrió. Una mujer de unos 40 años estaba allí, con el pelo oscuro salpicado de canas y el rostro con las sutiles arrugas de la mediana edad. Miró a Francisco con educada confusión, sin reconocimiento en los ojos.
¿En qué puedo ayudarle?, preguntó. Francisco se dio cuenta con un sobresalto de que no se reconocerían. La última vez que se habían visto, Ana era una adolescente y él tenía 22 años menos. Ana, soy Francisco Morales, el padre de Alba. Sus ojos se abrieron de sorpresa y luego se llenaron de una mezcla de emociones: reconocimiento, tristeza, calidez. Señor Morales, madre mía, pase por favor. Dio un paso atrás y abrió más la puerta. Francisco subió los dos pequeños escalones que conducían a la compacta pero acogedora sala de estar. La caravana estaba ordenada y decorada con toques personales: fotografías, pequeñas plantas, cojines de colores. Siéntese, por favor. ¿Le apetece un café? Ana señaló un pequeño comedor. Un café estaría bien. Gracias, dijo Francisco, sentándose en el banco. Mientras Ana preparaba el café, Francisco notó cómo sus movimientos eran deliberados, casi cautelosos, como si se estuviera dando tiempo para procesar esta visita inesperada. ¿Qué te trae por aquí después de tantos años?, le preguntó ella, colocando una taza humeante frente a él antes de sentarse al otro lado de la mesa. Francisco sacó el anuario que había traído consigo. Lo encontré hoy mientras limpiaba la habitación de Alba. Me he dado cuenta de que nunca lo había mirado. Los ojos de Ana se fijaron en el libro. Me acuerdo de esto, dijo en voz baja, estirando la mano para tocar la cubierta. Francisco lo abrió en la página de perfil de Alba y señaló la nota sobre la devolución del libro. Tenía curiosidad por el libro que mencionó. ¿Alguna vez se lo devolvió? La expresión de Ana se suavizó en una sonrisa triste. No, no lo sabía. Entonces era una niña muy olvidadiza y Alba lo sabía. Siempre se burlaba de mí por eso. Se levantó y se dirigió a un armario que había debajo de la cama. Después de rebuscar un momento, sacó un ejemplar gastado de Platero y yo, edición ilustrada. Se me olvidaba devolverlo y, después de que desapareciera, no pude desprenderme de él. Es lo último que tengo de ella. Ana sostuvo el libro con cuidado, como si fuera de cristal delicado. ¿Le importaría mucho que me lo quedara? Con los años se ha convertido en algo muy preciado para mí. Francisco asintió, comprendiendo completamente. Por supuesto, puedes quedártelo. Cogió el libro cuando Ana se lo entregó, abriéndolo con cuidado. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, pero las ilustraciones aún eran vibrantes. Al hojearlo, se detuvo en una página que había servido de marcapáginas. Parecía una página arrancada de una revista de moda juvenil. Francisco despliega la página y descubre una sesión fotográfica con modelos adolescentes. Le llamó la atención un chico joven con ropa elegante. Algo en él le resultaba familiar. ¿Quién es?, pregunta señalando al modelo. Ana se inclinó hacia adelante para mirar. Ese es Javier Muñoz, estaba en nuestra clase. Francisco volvió al anuario y encontró la foto de Javier cerca de la de Alba. Ahora me acuerdo. Tenía mucho talento para ser modelo a esa edad. Por lo que he oído, sigue modelando de vez en cuando. Ahora tiene su propia línea de moda, dijo Ana. Francisco levantó la vista. Sabes, Elena mencionó una vez que salías con Javier por aquel entonces. No le presté mucha atención en ese momento. La expresión de Ana cambió de inmediato. Eso no es cierto en absoluto. Nunca salí con Javier. De hecho, ni siquiera me gustaba. De hecho, fue íntimo de Alba durante un tiempo. Esto cogió a Francisco por sorpresa. Alba, ella y Elena nunca me mencionaron nada de Javier. Fue durante nuestro primer año de bachillerato, más o menos un año antes de la graduación, explicó Ana. Javier pareció enamorado de Alba durante unos meses, pero no duró mucho. En cuanto nos dimos cuenta de la clase de persona que era en realidad, los dos nos alejamos de él. Alba nunca volvió a hablar de él. Ana hizo una pausa, parecía recordar algo. En realidad, ahora que lo pienso, los vi hablando algunas veces durante nuestro último año. Parecían cercanos, lo cual era extraño porque habíamos acordado que él era una mala noticia. Alba incluso me hizo algunas preguntas raras sobre él. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Francisco, despertando su interés. Me preguntó si creía que alguien como Javier solo necesitaba ayuda para cambiar, si tal vez no era tan malo como pensábamos. Incluso una vez me pidió que pasara por delante de su casa porque quería ver dónde vivía. En aquel momento me pareció raro, pero Alba siempre tuvo un corazón tan blando. Quería ver lo bueno de cada persona. Francisco frunció el ceño. ¿Lo sabía la Guardia Civil cuando investigó su desaparición? Sí, se lo dije, confirma Ana. Interrogaron a todos los de nuestra clase, incluido Javier, pero por aquel entonces Alba salía con Bruno Navarro.
Él era su principal sospechoso al principio. Francisco asintió. Me acuerdo de Bruno, solía venir a casa a recogerla. Nosotros también sospechábamos de él, pero tenía una coartada sólida para cuando ella desapareció. ¿Sabes lo que le pasó a Bruno?, preguntó Francisco. Lo último que supe es que abandonó la ciudad poco después de que Alba desapareciera. El escrutinio era demasiado para él, creo. La mente de Francisco iba a 1000 por hora. ¿Y Javier? ¿Qué pasa con él? No estoy segura de que haya relación entre ellos, dijo Ana. Alba rara vez mostraba interés por él, aparte de esas pocas preguntas curiosas. Francisco miró una vez más la foto de Javier en la revista. ¿Por qué Alba habría utilizado su página como marcapáginas? Y el hecho de que hubiera estado cerca de él sin que ni Francisco ni Elena lo supieran, le pareció importante. Se lo comentó a Ana y ella dijo, era de la revista favorita de Alba. Lo odiaba tanto que Alba arrancó la página con su cara, la dobló y dijo que no había nada mejor para ella que usarla como marcapáginas. Francisco se lo pensó un momento y luego asintió. ¿Sabes dónde está Javier ahora?, preguntó. Ana cogió el móvil y hojeó algunos mensajes. En realidad, nuestro grupo de antiguos alumnos del instituto acaba de celebrar una reunión el fin de semana pasado en casa de Javier. Yo no fui, pero compartieron su dirección en el chat del grupo. Le enseñó el mensaje a Francisco. ¿Te importaría enviarme esa dirección?, preguntó Francisco, sacando su teléfono. Intercambiaron los números y Ana le envió la información. ¿Crees que Javier podría estar involucrado de alguna manera?, preguntó Ana dubitativa. No lo sé, admitió Francisco, pero me gustaría que la Guardia Civil supiera de su relación con Alba, por breve que fuera. El hecho de que ni Elena ni yo lo supiéramos me produce curiosidad. Cuando Alba empezó a salir con Bruno fue completamente abierto y transparente. Francisco se levantó agradeciendo a Ana su tiempo y la información. Cuando se disponía a marcharse, Ana le tocó el brazo. «Saluda a Elena de mi parte», le dijo. «Y gracias por dejarme conservar el libro. Significa más para mí de lo que crees». Francisco asintió, con el anuario guardado bajo el brazo, mientras salía de nuevo a la luz de la tarde, con la mente llena de nuevas preguntas sobre la vida de su hija y su desaparición. Francisco estaba sentado en su coche, con el anuario apoyado en el asiento del copiloto a su lado. La nueva información que Ana le había comunicado le daba vueltas a la cabeza. La revelación de que Alba había estado cerca de Javier Muñoz, aunque fuera brevemente, era inquietante, no por Javier en sí, sino porque Francisco y Elena nunca lo habían sabido. Sacó el teléfono y llamó al capitán Raúl Gómez, el agente de la Guardia Civil que había sido asignado al caso de Alba hacía tantos años. Francisco sabía que el capitán se había jubilado, pero seguía viviendo en la ciudad. La llamada saltó el buzón de voz, lo que no era de extrañar un domingo por la tarde. Francisco miró fijamente su teléfono y luego la dirección que Ana le había enviado. Debía volver a casa con Elena. Sabía que le había prometido que hoy cerrarían este capítulo de sus vidas. Pero había algo en lo que Ana había dicho y en el marcapáginas que le seguía atormentando. La curiosidad de Alba por la casa de Javier, sus preguntas sobre si podría cambiar. «Solo una vuelta rápida», murmuró para sí, arrancando el coche, «solo para ver dónde está». 20 minutos más tarde, Francisco se encontraba en uno de los barrios más acomodados de Muros. Grandes casas con cuidados jardines bordeaban las tranquilas calles, un marcado contraste con la modesta casa donde él y Elena habían criado a Alba. Localizó la dirección de Javier, un amplio chalet de 2 plantas con una entrada circular y jardines profesionales. La propiedad era mucho más grande que las casas circundantes, lo que demostraba el éxito de Javier desde su época escolar. Francisco aparcó su coche al otro lado de la calle, a cierta distancia, observando la casa. La puerta principal estaba abierta y, mientras observaba, un hombre salió por la puerta principal, acompañado de una mujer joven. Incluso desde esa distancia, Francisco pudo reconocer a una versión mayor del chico del anuario. Javier Muñoz, que ahora rondaba los 40, seguía siendo guapo, con la confianza de alguien acostumbrado al éxito. Javier acompañó a la mujer hasta su coche, le besó la mejilla y la saludó con la mano mientras se alejaba. Cuando se dio la vuelta para volver a entrar, su mirada se desvió al otro lado de la calle y se posó en el coche de Francisco. Francisco se dio cuenta demasiado tarde de que las ventanillas de su coche no estaban tintadas, lo que le hacía claramente visible. La postura de Javier cambió.
volviéndose alerta y suspicaz. Francisco decidió que ya no tenía sentido esconderse. Apagó el motor, salió del coche y se acercó a la verja. «Buenas tardes», dijo Francisco, tratando de sonar informal. «Javier Muñoz, ¿verdad?» Javier no devolvió el saludo amistoso. «¿Quién es usted y por qué vigila mi casa?», preguntó con un tono instantáneamente hostil. «¿Es usted periodista? ¿Un paparazzo?» «Lo siento, no quería molestar», dijo Francisco, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Me llamo Francisco Morales. Soy el padre de Alba Morales. Estaba en su promoción y desapareció hace 22 años». La expresión de Javier cambió al instante. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué quieres?». A Francisco le sorprendió la frialdad de la respuesta de Javier. «He oído que el fin de semana pasado hubo aquí una reunión de la clase. Solo intento recabar información sobre mi hija. Me han dicho que usted podría haber estado cerca de ella en algún momento». «¿Quién te ha dicho eso? ¿Ana?». La voz de Javier era aguda. «Ni siquiera vino a la reunión». Francisco intentó mantener la calma. «No busco problemas, solo algunas respuestas. Han pasado 22 años y aún no sabemos qué le pasó a Alba». «¿Por qué me lo preguntas?», respondió Javier a la defensiva. «Ni siquiera fui nunca novio de Alba. Apenas la conocía y nunca me sentía atraído por ella. Ya se lo dije a la Guardia Civil en su día y no me hace ninguna gracia que me vuelvan a interrogar por ello». Francisco estaba confuso por la intensidad de la reacción de Javier. «Nunca he insinuado que fuera su novio. Solo oí que estuvisteis cerca en algún momento. Si alguna vez hablamos en el colegio, probablemente fue porque me prestaron dinero o porque necesitaba ayuda con los deberes», dijo Javier con desdén. «Siempre devolvía lo que me prestaban. Nunca hubo problemas entre nosotros. Entonces se lo contaba todo a la Guardia Civil». A pesar de sus palabras despreocupadas, Francisco notó cómo el lenguaje corporal de Javier se había vuelto cada vez más tenso. Cambiaba el peso de un pie a otro y miraba a su alrededor como si alguien le estuviera observando. «No entiendo por qué de repente apareces en mi casa haciendo estas preguntas», continuó Javier. «Ahora tengo una reputación que mantener. No quiero que ningún periodista o el público nos vean juntos y difundan rumores». Antes de que Francisco pudiera responder, Javier se dio la vuelta y caminó hacia su casa. «Deberías irte», llamó por encima del hombro. «No tengo nada más que decir sobre Alba Morales». Francisco se quedó de pie, estupefacto por el encuentro. La reacción de Javier parecía desproporcionada a sus simples preguntas. ¿Por qué un empresario de éxito se ponía tan a la defensiva por una breve amistad escolar de hacía más de 2 décadas? Mientras Javier desaparecía dentro de su casa, Francisco caminó lentamente hacia su coche. Le temblaban ligeramente las manos al agarrar el volante. Se sintió tonto y avergonzado por haber venido aquí, por haber presionado cuando Elena le había pedido que se dejara llevar. «¿En qué estaba pensando?», murmuró para sí mismo. «Le prometí a Elena que hoy cerraríamos este capítulo, no que reabriríamos viejas heridas». Arrancó el coche, echando una última mirada a la casa de Javier antes de alejarse. Si Elena se enteraba de que había venido aquí en lugar de ayudar con la limpieza en casa, se sentiría dolida y enfadada. Francisco se había dejado arrastrar de nuevo por el torbellino de preguntas y posibilidades que había consumido los primeros años tras la desaparición de Alba. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, trató de convencerse a sí mismo de que debía dejarlo pasar. La reacción hostil de Javier probablemente no era más que fastidio por ver interrumpida su tarde de domingo por un recordatorio de un trágico suceso de su juventud. Cualquiera se sentiría incómodo al ser interrogado espontáneamente sobre un caso de desaparición después de tantos años. Sin embargo, algo en la actitud defensiva de Javier molestaba a Francisco. Parecía excesiva, casi de pánico. ¿Era solo la sorpresa de verse confrontado inesperadamente o había algo más? Francisco sacudió la cabeza, obligándose a centrarse en la carretera. Le había prometido a Elena que hoy avanzarían. Tenía que cumplir esa promesa y dejar de perseguir fantasmas del pasado. Mientras Francisco conducía de vuelta a la ciudad, su mente repetía una y otra vez el extraño encuentro con Javier Muñoz. La hostilidad del hombre había sido inesperada e inquietante. Francisco sabía que debía volver a casa con Elena, pero no podía evitar la sensación de que se había topado con algo importante. Casi sin darse cuenta, se volvió hacia la funeraria Muros.
Si Elena y él realmente iban a cerrar este capítulo de sus vidas, tal vez era hora de considerar una misa formal en memoria de Alba, incluso sin un cuerpo que enterrar. La funeraria estaba tranquila cuando Francisco entró. Una recepcionista de rostro amable le saludó y, tras escuchar su propósito, le proporcionó folletos en los que se detallaban los servicios y los precios de las misas conmemorativas. Francisco le dio las gracias y, con los folletos en la mano, se dirigió a su coche. Al abrir la puerta de su coche, le llamó la atención un parpadeo de movimiento al otro lado de la calle. Javier Muñoz se dirigía a una ferretería. Instantes después reapareció ante el cajero con una pala y una pequeña caja de madera en la mano. Francisco se quedó helado. Su mirada se clavó en Javier mientras cargaba los objetos en su coche. Francisco se metió en su coche, no quería que le vieran. Por el retrovisor vio cómo Javier se dirigía a la floristería que había junto a la ferretería. Unos minutos después, Javier salió con un ramo de camelias blancas. Camelias blancas, las flores favoritas de Alba. Un escalofrío recorrió la espalda de Francisco. Podía ser una coincidencia, claro. A mucha gente le gustaban las camelias blancas, pero combinado con el comportamiento anterior de Javier y la pala, el corazón de Francisco latió con fuerza cuando Javier colocó las flores en su coche y se marchó. Sin permitirse pensar en las consecuencias, Francisco arrancó su coche y lo siguió a una distancia prudencial. Javier atravesó el pueblo y luego tomó la carretera costera que lleva a Punta Queixado, una zona conocida por sus espectaculares vistas al océano y las pocas propiedades vacacionales diseminadas por sus laderas boscosas. Francisco mantuvo una distancia prudencial para no ser descubierto. Finalmente, Javier se desvió por un camino privado que conducía a una pequeña casa de campo situada cerca del borde del acantilado. Francisco pasó de largo y aparcó el coche más adelante, donde los árboles le protegían. Vio cómo Javier abría la puerta de la casa y entraba. Unos minutos después, Javier salió cargado con 1 litro de agua. Lo colocó en un pequeño carrito de jardín junto con la pala, la caja de madera y el ramo de camelias blancas. Javier comenzó a alejarse de la cabaña, siguiendo un estrecho sendero que conducía hacia el borde del acantilado. Francisco salió de su coche y avanzó por la maleza ladera abajo hacia la casa de campo, permaneciendo oculto entre los árboles. Una creciente sensación de urgencia le impulsó a seguir adelante. Francisco esperó a que Javier estuviera a una buena distancia antes de volver a seguirlo con cuidado. El camino serpenteaba entre pinos frondosos y arbustos en flor, y finalmente se abría a un mirador aislado con una vista impresionante del océano Atlántico. El sol de la tarde estaba bajo en el cielo y proyectaba largas sombras sobre el paisaje escarpado. Desde detrás de una gran formación rocosa, Francisco observó cómo Javier elegía un lugar cerca del borde del acantilado. El hombre miró a su alrededor con cautela, como si quisiera asegurarse de que estaba solo, y luego empezó a cavar con la pala. El suelo rocoso se resistía a sus esfuerzos, lo que indicaba que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se removió la tierra. Después de cavar un agujero de unos 60 centímetros de profundidad, Javier dejó la pala a un lado y se arrodilló junto al agujero. Abrió la caja de madera y contempló su contenido durante un largo rato. Desde el escondite de Francisco no podía ver lo que había dentro, pero la expresión de Javier era pensativa, casi reverente. Sus labios se movían en silencio, como si leyera o tal vez reviviera recuerdos. Rebuscó entre los papeles que tenía en las manos, leyendo cada uno con atención, tomándose su tiempo. Finalmente, Javier cerró la caja, pero antes de que pudiera asegurar la tapa, una repentina ráfaga de viento barrió el acantilado. Los papeles del interior de la caja se esparcieron en todas direcciones. Javier maldijo y cerró rápidamente la caja antes de que pudiera escaparse más contenido. Luego se apresuró a recoger los trozos de papel que habían volado por la zona. Una vez recogidos los papeles sueltos, Javier colocó la caja de madera en el agujero. Colocó encima el ramo de camelias blancas y empezó a rellenar el agujero con tierra. Trabajó metódicamente, removiendo la tierra y vertiendo agua sobre el montículo para compactarla. Cuando terminó, Javier permaneció largo rato junto a la tumba sin nombre. Luego, con una voz lo bastante alta como para que Francisco pudiera oírla por encima del sonido de las olas, habló. «Creo que ahora puedes conservar estos recuerdos, Alba».
El nombre golpeó a Francisco como un golpe físico. Retrocedió sobresaltado y su pie resbaló en los guijarros sueltos. Se detuvo contra el tronco de un árbol, se quedó inmóvil y cerró la boca para no dejar escapar ningún sonido. El corazón le latía tan fuerte en el pecho que estaba seguro de que Javier lo oiría. Javier levantó la cabeza y observó la maleza circundante. «¿Hola?», gritó, con la voz aguda por la sospecha. «¿Hay alguien ahí?». Francisco permaneció inmóvil, sin apenas atreverse a respirar. Javier cogió la pala y caminó unos pasos hacia la maleza donde se escondía Francisco. Se detuvo escuchando atentamente y luego avanzó otro paso. Francisco se apretó contra el tronco del árbol, rezando para que las sombras lo ocultaran. Después de lo que pareció una eternidad, Javier dio un paso atrás. «Solo es el viento», murmuró, aunque no parecía del todo convencido. Echó una mirada sospechosa más alrededor de la zona antes de recoger sus provisiones. En lugar de volver por donde había venido, Javier recorrió el perímetro del claro como si quisiera asegurarse de que nadie le observaba. Finalmente satisfecho, se dirigió de nuevo hacia la cabaña, con el contenedor de agua vacío y el carro en la mano. Apoyó la pala contra el lateral de la cabaña antes de subir a su coche y marcharse. Francisco esperó, contando lentamente hasta 100 para asegurarse de que Javier no volvía. Cuando la zona permaneció tranquila, salió cautelosamente de su escondite. Sentía que las piernas le flaqueaban, pero la determinación le hizo avanzar hacia la tierra recién removida. Necesitaba para saber qué había en esa caja. Necesitaba saber por qué Javier había pronunciado el nombre de su hija sobre lo que parecía inquietantemente una tumba. Francisco recogió la pala del lugar donde Javier la había dejado junto a la cabaña y regresó al lugar del entierro. Empezó a cavar, con movimientos frenéticos pero cautelosos. La tierra aún estaba húmeda y era fácil moverla. En pocos minutos había destapado el ramo de camelias blancas, cuyo perfume llenaba el aire mientras las apartaba con cuidado. Justo cuando la pala de Francisco golpeó la caja de madera, una voz detrás de él le heló la sangre. Sabía que había alguien ahí fuera. Tenía razón. Francisco se dio la vuelta y encontró a Javier de pie a unos metros, con una expresión mezcla de rabia y triunfo. «No deberías haber vuelto», dijo Javier, avanzando lentamente. «Vi tu coche aparcado en la colina, así que di la vuelta por el bosque. ¿Qué crees que estás haciendo?». Francisco agarró la pala con fuerza, tanto como herramienta para continuar su trabajo como arma potencial en caso de necesidad. «Te he oído decir el nombre de mi hija», dijo, con la voz más fuerte de lo que sentía. «¿Qué has enterrado aquí, Javier? ¿Qué tiene que ver Alba con esto?». La cara de Javier se contorsionó. «No sabes de lo que estás hablando. No deberías estar aquí». Francisco se volvió hacia el agujero parcialmente excavado, decidido a destapar la caja. «Voy a averiguar qué hay ahí dentro». «¡Para!», gritó Javier, sacando una pistola. «Suelta la pala». Inmediatamente, Francisco levantó las manos y Javier se abalanzó hacia adelante, cogiendo la pala de la mano de Francisco. Francisco sacó rápidamente su teléfono del bolsillo con su mano libre. «Voy a llamar a la Guardia Civil. Tienen que ver esto. Adelante, dispárame si quieres. Estaré con mi hija otra vez, pero estoy a un botón de alertarles». Con una rapidez inesperada, Javier arrancó el teléfono de la mano de Francisco, haciéndolo deslizar peligrosamente cerca del borde del acantilado. «No», gritó Francisco. Se lanzó hacia adelante, pateando el arma de la mano de Javier y haciéndola caer por el acantilado. Luego se abalanzó sobre el teléfono y sus dedos lo rodearon justo a tiempo antes de que se deslizara por el borde. Sin dudarlo, pulsó el botón SOS, sabiendo que alertaría a los servicios de emergencia y transmitiría su ubicación. «Para esto, Javier», suplicó Francisco, retrocediendo ante el hombre cada vez más inestable. «Viene la Guardia Civil. Dime la verdad. Alba está muerta. Ya no hay marcha atrás. Ocultar la verdad no hará ningún bien a nadie». «No lo entiendes», gritó Javier, con la cara enrojecida por la emoción. «Todavía tengo toda la vida por delante, mi negocio, mi reputación. No puedo dejar que esto lo arruine todo». «¿Mataste a mi hija?», preguntó Francisco directamente, con la voz quebrada. «Si la querías, ¿por qué le harías daño?». «Era mi única hija». La expresión de Javier se contorsionó. «Nunca supe lo que sentía por ella», admitió, con la voz tensa. «Debería haberse cuidado mejor, haberse alejado de mí. Y si hubieras querido a tu hija, la habrías protegido mejor». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Francisco, horrorizado. «No lo entiendes. Nunca la conociste como yo», dijo Javier.
y las palabras le salieron más deprisa. Agarró la pala con fuerza con los nudillos blancos. ¿No viste cómo me miraba? Volvía una y otra vez. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando desapareció?», preguntó Francisco. «¿Por qué enterrar todo esto aquí como una tumba?». «Al final me traicionó», espetó Javier, con los ojos desorbitados por una emoción que Francisco no supo nombrar. Con un movimiento repentino, Javier se lanzó de nuevo hacia adelante, esta vez desequilibrando a Francisco con la pala y agarrándolo por el cuello. Francisco, más viejo y menos fuerte físicamente, no pudo liberarse del agarre de Javier. Jadeaba mientras los dedos del joven le rodeaban el cuello. Justo cuando las manchas empezaban a bailar ante los ojos de Francisco, el lejano ulular de las sirenas de la Guardia Civil cortó el aire. Javier aflojó un poco el agarre y miró hacia el sonido, presa del pánico. Varios coches patrulla subían a toda velocidad por el camino privado con sus sirenas perforando la tranquilidad costera. Francisco jadeó y Javier aflojó el agarre de su garganta, sorprendido. En unos instantes los agentes lo rodearon, con las armas desenfundadas. «Suéltenlo y retrocedan con las manos donde podamos verlas», les ordenó un agente. Javier soltó a Francisco y levantó lentamente las manos, y la pala cayó al suelo. Dos agentes intervinieron de inmediato y esposaron a Javier mientras le recitaban sus derechos. Francisco se desplomó en el suelo, tosiendo y masajeándose la garganta. «¿Se encuentra bien, señor?». Una oficial ayudó a Francisco a ponerse en pie. «Sí», logró decir Francisco con voz ronca. «Gracias». Mientras los agentes conducían a Javier a un coche patrulla, Francisco señaló hacia la tierra recién removida. «Ahí. Acaba de enterrar algo ahí. Ha mencionado el nombre de mi hija, Alba Morales. Desapareció hace 22 años». La expresión del oficial se volvió seria. «Morales, recuerdo ese caso. Déjeme llamar al capitán Gómez». Mientras algunos agentes se movían para asegurar la escena, el capitán Gómez se acercó a Francisco y le devolvió su teléfono. «Señor Morales, soy el capitán Gómez. ¿Puede decirme qué ha pasado aquí?». Francisco lo explicó todo. La búsqueda del anuario, la visita a Ana, su extraño encuentro con Javier en su casa y cómo había seguido a Javier hasta aquel acantilado. «Sé que no debería haberle seguido», admitió Francisco. «Pero cuando le vi comprar una pala y camelias blancas, las flores favoritas de Alba, algo no me cuadraba». El capitán Gómez asintió. «¿Dijiste que enterró algo aquí?». Francisco señaló el montículo de tierra fresca. «Enterró una caja de madera y las flores. Antes el viento sacó unos papeles de la caja y él los recogió. Y dijo algo de que Alba guardaba ahora esos recuerdos». El capitán hizo un gesto a un equipo forense que había llegado. «Veamos lo que tenemos». Mientras el equipo forense excavaba cuidadosamente el lugar, Francisco observaba con creciente aprensión. El primer objeto que descubrieron fue el ramo de camelias blancas, aún fresco y prístino. Debajo estaba la caja de madera. El técnico forense principal abrió la caja con cuidado y reveló su contenido al capitán Gómez. Dentro había un montón de papeles, notas manuscritas, fotos y lo que parecían ser mensajes de texto impresos, todos ligeramente amarillentos por el paso del tiempo. También había un pequeño muñeco de lana hecho a mano que parecía de los que hacen los niños en las clases de manualidades. «Javier acaba de enterrar esto», explicó Francisco, «pero dijo que Alba podía quedárselo ahora, lo que significa que ha estado guardando estas cosas en su casa todo este tiempo». El capitán Gómez se puso los guantes y empezó a examinar el contenido de la caja. Los primeros elementos eran impresiones de mensajes de texto entre Javier y Alba que se remontaban a su época escolar. A medida que el capitán los leía, su expresión se volvía cada vez más preocupada. «Señor Morales, estos mensajes sugieren que Javier y Alba mantuvieron una relación secreta durante su estancia en el instituto», dijo suavemente. «Parece que fue complicada». Francisco se acercó para ver. Los mensajes revelaban una relación que ni él ni Elena conocían. Según los textos, Javier y Alba habían salido una vez con un grupo de amigos, y Javier le había pedido expresamente a Alba que no llevara a Ana. En un momento dado, Javier besó a Alba sin su consentimiento. Los mensajes mostraban el disgusto inicial de Alba, seguido de un cambio gradual. Parecía sentirse atraída por Javier a pesar de sus recelos, convencida de que él solo necesitaba a alguien que le quisiera y creyera en él. Alba repetía a Javier que creía que podía cambiar y convertirse en una persona mejor. Pero las respuestas de Javier eran manipuladoras. Utilizaba su afecto sin comprometerse nunca con ella.
Esto duró casi un año, señaló el capitán Gómez, hojeando más mensajes. Entonces Alba intentó terminar las cosas. Los mensajes posteriores mostraban la creciente frustración de Alba con la relación tóxica. Cuando por fin rompió y empezó a salir abiertamente con Bruno Navarro, los mensajes de Javier se volvieron cada vez más desesperados y luego furiosos. Entre las fotos de la caja había varias que hicieron que Francisco se diera la vuelta horrorizado. Imágenes explícitas de Alba tomadas mientras parecía estar maniatada. El fondo mostraba un interior rústico que coincidía con la casa de campo de la que Javier acababa de salir, así como diversas localizaciones en los bosques de los alrededores. El capitán Gómez cubrió rápidamente estas fotos, pero les dio la vuelta para examinar los reversos. Cada una de ellas tenía garabatos escritos a mano en el reverso, presumiblemente de Javier. Una de las fotos tenía la misma frase repetida docenas de veces, ocupando todo el reverso. Tú todavía me quieres. Tú todavía me quieres. Tú todavía me quieres. Otra llevaba la inscripción: Pasamos un gran momento en los acantilados contigo. Tuyo, Javi. La más inquietante estaba en el reverso de una foto en la que el rostro de Alba mostraba un claro temor. Aquí Javier había escrito una nota incoherente sobre cómo ya no podía mantener la calma, que la gente estaba buscando a Alba y que ella, a la que se refería con una palabrota, se negaba a hablar las cosas con él. La nota terminaba con una disculpa diciendo que tenía que matarla porque si no la encontrarían y lo capturarían, añadiendo que ella siempre estaría en su corazón, incluso sin que nadie supiera de su relación. Tendremos que interrogar a Javier sobre los detalles de cómo mató a Alba, dijo en voz baja el capitán Gómez a otro agente. No lo dice explícitamente en estas notas. Mientras seguían examinando las pruebas, otro equipo de agentes que había estado registrando los alrededores se acercó con urgencia. Capitán, hemos encontrado algo, dijo uno de ellos con voz sombría. A unos 5 metros de aquí, hay una zona donde la composición del suelo es diferente. Hemos hecho una excavación preliminar y hemos encontrado fragmentos de hueso. A Francisco le fallaron las piernas y se hundió en el suelo. Tras 22 años de incertidumbre y falsas esperanzas, por fin emergía la terrible verdad. El equipo forense amplió la búsqueda, excavando cuidadosamente en la zona indicada. A medida que avanzaba la tarde, iban descubriendo más y más restos de Alba. El capitán Gómez se acercó a Francisco, que había estado sentado en silencio observando la excavación. Señor Morales, ¿quiere que llamemos a su mujer? Ella debe saber de esto. Francisco asintió entumecido. Sí, y por favor, contacta también con Ana Díaz. Era la mejor amiga de Alba. Merece saberlo. Mientras esperaban a que llegaran Elena y Ana, el capitán sugirió a Francisco que tal vez quisiera esperar en la estación, pero él se negó. No, tengo que quedarme aquí, dijo con firmeza. Deben ver esto todo antes de que se mueva nada. Llevamos 22 años esperando respuestas. Necesito ver esto hasta el final. Cuando Elena llegó 1 hora más tarde, tenía la cara pálida por el susto. Corrió hacia Francisco y se abrazaron mientras el capitán Gómez les explicaba con delicadeza lo que habían encontrado. Ana llegó poco después, con los ojos enrojecidos de tanto llorar durante el trayecto. Los tres permanecieron juntos al borde de la escena del crimen, unidos por el dolor mientras se revelaba todo lo que le había ocurrido a Alba. Elena se volvió hacia el capitán, con voz temblorosa pero decidida. Queremos trasladar sus restos de aquí. Merece un entierro apropiado en algún lugar tranquilo, no en este terrible lugar donde la dejó. Nos encargaremos de ello en cuanto el equipo forense termine su trabajo, le aseguró el capitán Gómez. No debería tardar más de 1 o 2 días. Ana se acercó a la prueba ósea, las lágrimas corrían por sus mejillas. Se le quebró la voz al susurrar. ¿Por qué no me lo dijiste, Alba? Éramos mejores amigas. Podría haberte ayudado. Hablábamos de chicos como Javier y nos reíamos juntas. Yo no lo entiendo. Mientras el sol empezaba a ponerse sobre el Atlántico, proyectando largas sombras sobre el acantilado, Francisco, Elena y Ana velaban los restos de Alba, encontrada por fin tras 22 años de búsqueda, espera y preguntas. Vuelve a casa, susurró Francisco, cogiendo con fuerza la mano de Elena. Por fin vuelve a casa. 1 semana después, un pequeño grupo se reunió en la iglesia de Santa María de Muros para celebrar una misa en memoria de Alba. El día era inusualmente claro para la costa gallega y el sol se colaba por las vidrieras de la iglesia.
Asistieron Francisco y Elena Morales, junto con Ana Díaz, el capitán Raúl Gómez, que había salido de su retiro para ofrecer su apoyo, y el capitán Gómez, que había supervisado la resolución final del caso de Alba. Amigos, antiguos compañeros, profesores y el director del Instituto de Alba se unieron a ellos. La noticia de la detención de Javier Muñoz y del hallazgo de los restos de Alba se había extendido rápidamente por la pequeña localidad costera, sacudiendo a una comunidad que nunca se había recuperado del todo de su desaparición 22 años antes. Francisco estaba de pie delante de la iglesia, con una pequeña urna en las manos. Tras pensarlo detenidamente, él y Elena habían decidido no enterrarla en el cementerio tradicional. En su lugar, decidieron arrojar las cenizas de Alba al océano, liberando así su espíritu del lugar donde había estado confinada durante tanto tiempo. Hoy nos reunimos para despedirnos por fin de Alba Morales, comenzó el sacerdote. Durante 22 años, su familia y amigos han cargado con el peso de su ausencia, con el dolor de no saber. Hoy depositamos esa carga y entregamos los restos de Alba al mar, donde nunca más será atada ni retenida. Elena se acercó a Francisco y le puso la mano en el brazo. Alba adoraba el mar, dijo, y su voz resonó en la iglesia. Estudiaba para bióloga marina. Le habría encantado saber que formaría parte del mar que tanto adoraba. Francisco abrió la urna y, junto con Elena, se prepararon para esparcir las cenizas de Alba en el agua después de la misa. Siguieron las camelias blancas, colocadas por los dolientes, creando un jardín flotante en la superficie del océano. Ana se acercó, con lágrimas en los ojos, y depositó el desgastado ejemplar de Platero y yo sobre las olas. «Adiós, amiga», susurró. «Siento no haberte devuelto nunca tu libro». Después de la ceremonia, mientras el grupo se dispersaba, el capitán Gómez se acercó a la familia Morales para ponerles al corriente del caso. «Javier ha confesado», les dijo en voz baja. «Nos ha contado toda la historia de lo ocurrido». Según la confesión de Javier, había mantenido cautiva a Alba en la casa de vacaciones durante varios días después de secuestrarla. Estaba obsesionado con ella desde su breve relación y no podía aceptar que ella hubiera seguido adelante con Bruno Navarro. Le prometió hacer oficial su relación si ella rompía con Bruno y decía a todo el mundo que se había ido sola a celebrar su graduación, explicó el capitán Gómez. Pero Alba se negó. Le dijo que, después de años intentando quererle y creyendo que podía cambiar, se había dado cuenta de que estaba destrozado. El capitán continuó, con voz suave pero objetiva. Javier dijo que sus palabras le hirieron profundamente y tuvieron un altercado físico cuando Alba intentó escapar. Forcejearon al borde del acantilado y, según Javier, Alba estuvo a punto de empujarla. En su furia, la dominó y la golpeó varias veces con piedras. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico y enterró su cuerpo en lugar de pedir ayuda. Ana se secó las lágrimas. Recuerdo cuando Alba empezó a preguntarme por Javier, preguntándome si podría cambiar. Nunca entendí por qué estaba tan interesada en él cuando sabía lo poco que le gustaba. No tenía ni idea de que estaban liados en secreto. Se volvió hacia Francisco y Elena. «Lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, tal vez podría haberla advertido, protegerla de alguna manera». «Nada de esto es culpa tuya, Ana», dijo Elena con firmeza. «Javier era manipulador y peligroso. Alba creía que podía ayudarle y él se aprovechó de su compasión». El capitán Raúl Gómez, el oficial retirado que había pasado años buscando a Alba, meneó la cabeza con tristeza. Como Alba nunca salió públicamente con él y Javier no tenía antecedentes, centramos nuestra investigación en otro sitio. Bruno Navarro fue nuestro principal sospechoso al principio, dado que era su novio conocido en aquel momento. Javier debió de seguir con su vida y nadie volvió a fijarse en él. Cuando el grupo salió de la iglesia, Francisco miró hacia el océano, donde aún se veían las camelias blancas meciéndose sobre las olas. 22 años de incertidumbre habían terminado por fin. El dolor no había desaparecido, nunca desaparecería del todo, pero había una sensación de finalización, de cierre. Aquella tarde, Francisco y Elena estaban sentados en su terraza trasera, contemplando la puesta de sol sobre muros. Elena había colocado una foto enmarcada de Alba en la mesita que había entre ellos. No era el retrato formal de graduación del anuario, sino una foto de ella riendo en la playa, con el pelo alborotado por el viento y la cara llena de alegría. «Creo que por fin podemos seguir adelante», dijo Elena suavemente, cogiendo la mano de Francisco. «No olvidándola, sino recordándola como realmente era,
vibrante, cariñosa, llena de compasión. Francisco le apretó la mano. Se parecía tanto a ti, ya sabes, ese deseo de ver lo bueno en la gente, de ayudarles a ser mejores. Y tenía tu terquedad, respondió Elena con una sonrisa triste. Una vez que decidía que valía la pena salvar a alguien, nada podía hacerla cambiar de opinión. Se sentaron en un silencio agradable durante un rato. Su dolor compartido ya no era un muro entre ellos, sino un vínculo que había resistido lo peor que la vida podía arrojarles. Sigo pensando en lo joven que era, dijo finalmente Francisco, en lo inocente que era a pesar de todo. Ella creía en el poder del amor para transformar a la gente. No es malo creer en ello, respondió Elena. El mundo necesita más gente dispuesta a ver el potencial del bien en los demás. El error de Alba no fue creer que la gente podía cambiar. Fue en pensar que ella sola podía lograrlo. Francisco asintió, comprendiendo la verdad de sus palabras. Ojalá nos hubiera hablado de Javier. Quizá podríamos haberla ayudado a ver el peligro. Nunca lo sabremos, dijo Elena con dulzura. Pero creo que donde quiera que esté ahora, sabe cuánto la queríamos y sabe que nunca dejamos de buscarla. A medida que la oscuridad caía sobre muros, las estrellas empezaban a aparecer en el claro cielo nocturno. Francisco pensó en el viaje que había comenzado hacía una semana cuando encontró aquel anuario. Como, como una simple nota sobre un libro prestado les había llevado a las respuestas que habían buscado durante 22 años. El misterio de la desaparición de Alba estaba resuelto, pero quedaba el misterio más profundo de cómo vivir con la pérdida. Sin embargo, por primera vez en décadas, Francisco sintió paz. Alba había sido encontrada. Ya no estaba perdida en lo desconocido, sino que formaba parte del mar que había amado, libre y sin ataduras. Francisco y Elena seguirían viviendo, recordando y tal vez sanando.